Latinoamérica, hoy, con todo el dolor de mi alma, le quiero decir que Haití necesita su ayuda. Porque mi país hoy en día está pasando por una situación tan grave que yo creo que si nosotros no solicitamos la ayuda de cada uno de ustedes, los países latinoamericanos, puede que muy pronto la cosa se complique mucho para mis hermanos haitianos. Todos conocemos lo que es una intervención militar, que te prohíben de tu libertad, te impiden ser quien tú eres. En esa misma intervención militar está la mano de muchos países enemigos de Haití. Países que están contribuyendo para el Haití que hoy en día tenemos. Países que esclavizaron a Haití. Países que en antes pasado han intervenido de mala manera en Haití. Pero ¿ustedes creen que un país que hoy en día tiene una inseguridad política, una inseguridad en su territorio, puede venir a ayudar a otro país que tiene el mismo problema cuando en su país también está pasando por lo mismo o peor? ¿O no será que Kenia, el país que viene hacia Haití a ayudar militarmente, está intercambiando a Haití a cambio de su libertad? Desde siempre el negro cobraba para abusar del negro pariente. Entonces hoy me veo en la necesidad de hablar con Nayib Bukele, con Chile, con Colombia, con Brasil, México, República Dominicana, países que siempre han ayudado, aportado hacia Haití, que hoy necesitamos la ayuda de ustedes. Porque si en Haití hoy en día estamos viviendo una inseguridad, la primera ayuda militar que Haití debería de recibir sería de Latinoamérica, no de África, no de Europa, no de países del occidente, porque ustedes son los que están más cercanos. Haití, cuando era Haití, ayudó a todos los países latinoamericanos a salir de la esclavitud, a conseguir lo que es ser independiente hoy en día como lo son. Hoy le estoy hablando en el nombre del pueblo haitiano, para que miren hacia Haití, vean la situación. Es triste que Haití va a recibir lo que es una intervención militar. No hay un llamado al pueblo para preguntar si el pueblo está de acuerdo con esa intervención. Ninguno de esos países que van a venir a intervenir en Haití han pisado el territorio haitiano a sentar y dialogar con los dirigentes de Haití, pero sí lo han hecho con países extranjeros y firmando contratos a nombre de Haití cuando no hay ninguna figura de Haití ahí. Por eso hoy, con todo el dolor de mi alma, me duele que mi país vuelva a ser esclavo de nuevo. Haití está en peligro, señores. Y yo soy uno de los que dicen no a la intervención militar de Kenia hacia Haití, porque no nos conviene como pueblo. Haití se está siendo entregado a cambio de libertad de otro. Vuelvo y lo repito.